8:35 de la mañana. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las exportaciones en nuestro país. Hay una buena noticia que viene casi de la mano, como decíamos al inicio del programa, con la reducción de la inflación, que se ha conocido por parte del Instituto Nacional de Estadística, pero vamos ahora a hablar de las exportaciones, es decir, lo que el Perú vende hacia afuera, para lo cual tiene que mejorar su calidad, para lo cual se cumplen estándares internacionales, y nuestro invitado es un invitado de lujo, porque siempre tenemos el gusto de recibir al ingeniero Edgar Vázquez Vela, ahora director de CIEN-ADEX, y es el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Un gusto conversar contigo y bueno, tú lo has dicho muy bien. Las exportaciones son siempre una gran alternativa para el crecimiento y el desarrollo económico del Perú. Si bien el año pasado alcanzamos un récord, el crecimiento fue relativamente reducido y no homogéneo. Claro, porque había que tomarlo en cuenta desde la pandemia, por ¿no? supuesto. Que se bajó enormemente, ¿no? Así Un es, descenso. exactamente. Y bueno, y lo que está ocurriendo es que nuestras exportaciones en general están creciendo sobre todo por la minería, pero en los últimos meses estamos asistiendo a una, digamos, situación preocupante, que es la caída de varios otros sectores, sobre todo de manufacturas e inclusive de la agroexportación en el mes de febrero, ¿no? Entonces la minería como que está todavía apuntalando la exportación en su conjunto, y eso tiene que llamarnos la atención para seguir trabajando, ¿no? El gobierno tiene que esforzarse en seguir apuntalando otras actividades exportadoras, y por supuesto el sector privado hacer lo propio con aprovechar al máximo los mercados internacionales que existen, ¿no? Ahora, bueno, entiendo que las cifras hablan del 13.9% de crecimiento. En el acumulado. En el acumulado, sí, general. Así es, exactamente, y principalmente por la exportación minera, como menciono. Sí. Pero como te digo, también hay una recuperación también en la pesca tradicional, ¿no? Justo el ministro de la Producción nos contaba hace instantes de este crecimiento que es importante, ¿no? Porque el año pasado tuvimos pues un gran problema no hubo temporada, la primera temporada de pesca no se abrió. Además, ¿no? Contamos con una muy buena biomasa en la actualidad. En estos momentos sí, y eso es importante, ¿no? Entonces, la minería y la pesquería no tradicional están tradicional están apuntalando la exportación en estos primeros meses de este año, pero hay que observar también lo que está pasando en los otros sectores, ¿no? Textil, confecciones siguen retrocediendo, químicos, metalmecánicos, y la agroindustria se ha sumado a una caída en febrero, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo, y creo yo que, por ejemplo, el nuevo ministro de Agricultura también está hablando de introducir medidas que recuperen la competitividad de la agroindustria. Eso es positivo, y hay que conversar y trabajar también con el ministro de la Producción y con otras autoridades sobre las exportaciones del resto de manufacturas, que generan mucho valor agregado y que tienen un multiplicador mayor de empleo. ¿Qué significa? Que generan por $1.000.000 exportados más empleos que otras actividades económicas. Entonces, por eso la exportación de manufacturas es muy importante y hay que seguir apuntálándola junto con la exportación de servicios también. Antes de ir a algunos aspectos que están trabajando ustedes, en el tema Chavimoche, que se acaba de firmar el convenio, el contrato de gobierno a gobierno con Canadá, luego de años de espera, y que va a consolidar ya todo este proyecto, porque esta es la tercera parte, digamos que estamos hablando todavía de un proyecto que hacía 3 años para conseguir ya las primeras cifras, pero que sin embargo durante todo este proceso vas también a generar empleo, básicamente empleo. Definitivamente. Yo creo que es una gran noticia. Después de tantos años que por fin Chavimoche salga, es una gran noticia y hay que realmente destacarla. Y además el ministro ha anunciado también que se van a destrabar chinecas y majes. Así es. Con lo cual sumaríamos una cantidad impresionante de superficie, de posibilidades de producción agrícola. Una frontera que se va a ampliar por fin. Que se va a ampliar de una manera interesante, importante. Pero como tú bien has dicho, el primer impacto va a ser por el lado de la inversión, es decir, la construcción que se va a dar para poder hacer las obras de irrigación, digamos, adicionales, que permitan que esas tierras puedan producir luego. Entonces, en el momento de esta inversión va a generarse puestos de trabajo en la zona de influencia y eso va a mover economía. Ya después de que se concluyan las obras va a ir seguramente estructurándose en paralelo ya el procedimiento de concesión de las tierras, ¿no? De cuáles van a ser las cantidades que se van digamos, a concesionar en determinadas número de superficies, 200 hectáreas, etcétera, van a ir determinándose para poder hacer competitivo y atractiva la concesión de estas tierras. Una vez que el proceso de concesión se entregue, se le otorgue digamos, al concesionario, ahí recién va a empezar ya la inversión productiva.
Y a partir de la inversión productiva, dependiendo del tipo de cultivo que se incorpore, si es un temporal o es un cultivo permanente, por ejemplo, paltos, ¿no? Un temporal, por ejemplo, un blueberry, unos arándanos, dependiendo del tipo de cultivo, entonces el horizonte de producción y por ende de exportación es posterior. Entonces estamos hablando de un proyecto que probablemente en exportaciones lo empecemos a ver recién al tercer, cuarto o quinto año, pero por supuesto es importante ya tenerlo desde ahora, que empiece, que inicie y que los otros proyectos también se puedan destrabar. Correcto. A ver, hay un tema importante porque empieza a despegar, y ADEX así lo ha tomado en cuenta, el jengibre. Somos el tercer exportador en el mundo. Así es. Y esa es una buena noticia, sobre todo para quienes viven en la selva. Es una estrella de la exportación peruana en el momento. El año pasado exportamos 128 millones de dólares. Se ha sumado a la canasta de productos agrícolas que han superado los 100 millones de dólares de como barrera de exportación. Y eso significó un crecimiento de 79%. Y hay una característica especial de este producto. El 90% se produce en Junín, principalmente en las zonas de Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa. La selva central. Selva central. Entonces, es una región que ha sido muy golpeada durante muchos años y que este es un cultivo que sustituye cultivos ilícitos, que genera bienestar, que genera formalidad y que el mundo está demandando porque después de la pandemia el quión ha mejorado su imagen respecto a las propiedades para la salud, sobre todo en elementos respiratorios, y además la industria alimentaria los viene usando cada vez más en distintos de espacios. Entonces, en ese marco yo quería precisamente aprovechar e invitar que justo del 8, 9 y 10 de mayo en Satipo, un evento internacional que pocas veces se hace en el interior del país y menos en la selva central, vamos a desarrollar el Ginger Week, la Asociación de Exportadores junto con ProGinger, que es una asociación de empresarios de la región. Vamos a realizar este evento internacional. Estamos trayendo conferencistas internacionales de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Costa Rica, que se van a juntar a los nacionales para poder seguir promoviendo el conocimiento científico, los estándares, las buenas prácticas, las certificaciones orgánicas, la logística, el conocimiento de los mercados. Vamos a tener ruedas de negocios y también vamos a desarrollar mesas técnicas de trabajo con las autoridades para poder identificar cuáles son las medidas que tenemos que desarrollar de manera conjunta entre el sector público-privado, público nacional, regional y local, de tal manera que podamos hacer que este boom no sea efímero y que el jengibre, junto con la cúrcuma, que es el otro producto que también está apuntalándose ahí, puedan seguir sostenible en el tiempo y puedan beneficiar a las poblaciones de la selva central del Perú. Correcto. Ahí el tema de la capacitación es muy importante, ¿no? Para que se mejore la calidad del producto, se cumplan los estándares internacionales, pero además también esto va de la mano ya con estas ruedas de negocios. Así es. Como para ir abriendo ya camino hacia nuevas ventas, que es lo fundamental, que es lo que necesitan los productores. Es cierto, lo que está ocurriendo es el año pasado las exportaciones han crecido no solo por volumen, sino por precio. Quiere decir que el mundo está demandando cada vez más jengibre. Y reconociendo la calidad del peruano. Reconociendo la calidad del peruano, y más del 80%, casi el 80% de la exportación peruana de jengibre es exportación orgánica. Entonces, tenemos en ese sentido la responsabilidad de mantener los estándares, mejorarlos. El mundo está cambiando, Europa está elevando sus requerimientos relacionados a distintas condiciones y tenemos que estar preparados para asumirlos y nuevamente que este boom no sea un boom efímero, que la exportación de jengibre, que la exportación de cúrcuma sigue impactando positivamente en la selva central y que por supuesto con eso beneficia a las familias que producen, comercializan, exportan y a toda la cadena de eslabonamientos que hay con la logística y con distribuidores y con proveedores de cajas, cartones, es decir, se genera un efecto multiplicador muy interesante en la selva central. ¿Hay posibilidad de que se puedan inscribir? Por supuesto. Los invito del 8 al 10 de mayo en Satipo, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de Satipo. Pueden inscribirse, el acceso va a ser libre, para que creo que es una gran oportunidad para que asistan a escuchar, a aprender de estos expertos internacionales y nacionales y por supuesto finalmente a conocer todo el engranaje del sector del jengibre y la cúrcuma que va a reunirse en Satipo en las próximas semanas. Tendremos ahí un periodista porque tenemos cobertura en toda esa región, en toda la región Junín, y allí estaremos. Muy amable, don Edgar Vázquez Vela, director de CIENE, el Centro de Investigación de la Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores ADEX. Ha sido un gusto volver a verlo. Muchas gracias, Ricardo, igualmente. Muy, muy amable. Nos vamos a Ica, estamos en vivo justamente con nuestra corresponsal